Bienvenidos a mi exposición. El día de hoy veremos las primeras expresiones del arte. Delante de ustedes tienen una pintura rupestre. Esta expresión primitiva del arte se plasmó principalmente en cuevas y rocas. Representa mayormente a los animales y la naturaleza, así como también las actividades y hazañas de las tribus, como lo podían ser la caza. Mucho se ha teorizado respecto a la finalidad de estas pinturas. Se mantiene, principalmente, la idea de que éstas funcionaban para representar el poder del hombre y así poder alejar a las bestias y animales salvajes. Egipto. Como pueden observar, delante suyo tienen la expresión arquitectónica más emblemática de esta civilización, es decir, la pirámide de Giza. Estas funcionaban principalmente como sepulturas, mismas que contenían sarcófagos y máscaras. Esta es la máscara del rey Tut. Los egipcios creían que estos artefactos y monumentales construcciones eran necesarias para mantener viva el alma de los muertos. Otra de las manifestaciones artísticas de los egipcios eran los grabados en paredes. Mediante estos representaban la cotidianidad de su pueblo y la interacción de cada uno de los gobernantes. El grabado que ves en pantalla representa al faraón Amenofis IV o Akenatón junto a su esposa Nefertiti. Ambos están conviviendo con sus hijos. En la parte superior se puede ver una representación del sol lanzando sus rayos. Esa es la representación o imagen de Atón, el dios. Los egipcios también utilizaban el muralismo. En estos, como he mencionado antes, representaban la vida cotidiana. El mural que tienes delante se llama Músicas y Baile. Este está ubicado en la tumba de Nakht. No podemos pasar a la siguiente sección sin antes hablar de la antigua Mesopotamia. En el arte de la antigua Mesopotamia, la imagen es central al igual que con los egipcios. Presenta precisión y simetría. Sin embargo, en comparación con los egipcios, estos son menos rígidos y tenían una función similar, como la de lo que hoy sería un noticiero y crónica de los hechos, de guerra y de política. Ahora sí, hablemos de la antigua Grecia. Se considera que la ciudad de Atenas fue la cuna de la civilización y del arte. Poniendo sobre la mesa sus expresiones artísticas, podemos sacar como características la perfección, contemplación y observación de su entorno, la naturaleza, el cuerpo y el movimiento. En su escultura podemos encontrar la representación perfecta del cuerpo humano en desarrollo, así como de el movimiento. La pintura se vio principalmente reflejada en vasos de cerámica, jarrones, etc. Se argumenta que con Pericles llega el esplendor del arte griego, cerca del 480 a.C., justo cuando la democracia también está en su esplendor. Sócrates recomendó representar los movimientos del alma mediante la observación exacta de la manera como los sentimientos afectan el cuerpo en acción. La arquitectura presentaba estilos en conjunto. El Partenón es de estilo dórico. Edificios posteriores a este presentan un estilo jónico, es decir, de columnas menos fuertes y robustas, pero ornamentadas con volutas a los lados. La pintura y la escultura comenzaron a presentar también una combinación de estilos, trazos y esculpidos suaves, naturales, para representar mejor el cuerpo y el movimiento. Uno de los ejemplos es el de Praxíteles, con su escultura de Afrodita, la diosa del amor, que presenta un estilo sugestivo y suave. Presentamos también cuerpos sin rigidez, con gracia y belleza y simetría. Todas estas representaciones del cuerpo llegaron a convertirse en el ideal de belleza occidental del cuerpo humano. Encontramos entonces rostros inexpresivos debido a lo que propone Sócrates de los movimientos del alma. A finales del siglo IV, poco a poco, desapareció la inexpresión del rostro. Aprendieron fisionomía y practicaron el retrato como se conoce ahora. Ya podemos pasar al Imperio Romano. Cuando comenzaron a conquistar, el arte estuvo en la arquitectura civil. Crearon carreteras, un sistema completo de acueductos, también baños públicos y casas o viviendas, también conocidas como domus romano. El Coliseo romano contiene los tres estilos griegos. El primer piso es una variante del estilo dórico, el segundo jónico
El tercero y el cuarto tienen unas semicolumnas corintias. También erigieron arcos del triunfo. Estos arcos pueden encontrarse en Francia, Italia, el norte de África y Asia. Los romanos fueron expertos en abovedar. Cabe recordar que la bóveda es un elemento construido que sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros o una serie de pilares alineados. El Partenón es un ejemplo de esto, ya que en cuanto a arquitectura aplicaron lo que más les gustó de los griegos. Los retratos o bustos fueron hechos para que los emperadores Pompeyo, Augusto, Tito, Nerón, Vespasiano, etc., fueran contemplados con solemnidad por el pueblo. Ante ellos, la tradición dictaba que cada romano quemara incienso en señal de fidelidad y obediencia. Los que no seguían esta costumbre eran perseguidos, como en el caso de los cristianos. Debido a las guerras, invasiones y revueltas, el virtuosismo del periodo helenístico se fue perdiendo poco a poco para dar paso a un arte más expedito, con nuevos efectos en el que hay más realismo en los rasgos, en especial en los surcos de la frente y el área alrededor de los ojos. El momento marca el nacimiento de la cristiandad y el fin del mundo antiguo. Y es así como pasamos al Bizancio, el replanteamiento del arte. La cristiandad se convirtió en religión oficial, dándole mayor poder del reino. Los nuevos templos se construyeron como grandes salas de reunión al estilo de las basílicas de la época clásica, construcciones empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia con bajos compartimentos en las paredes laterales, en cuyo extremo solía haber un espacio para un estrado semicircular en el que el juez o presidente de la asamblea tenía su asiento. Tenían un altar conocido como coro y la sala principal o central donde se congregaban los fieles como nave. Gregorio el Grande decía que la pintura podía ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que sabían leer. La pintura presentaba claridad y sencillez, realzando lo estrictamente esencial. Las representaciones eran rígidas, sin movimiento ni expresión, pintadas en posición frontal. Lo que se buscaba finalmente era evangelizar. Oriente, la prohibición de las imágenes y el papel de la meditación. Todo fue completamente arabesco. Ornamentación de la tracería que utilizaba esquemas decorativos, líneas y colores. Podemos decir que el precursor de esto fue Mahoma, cuyo imponente estilo musulmán se puede apreciar en la construcción de la Alhambra, palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Las ilustraciones o pinturas, al igual que el Imperio Bizantino, mostraban poco o nulo realismo. Por otro lado, en China, habían curvas sinuosas en la pintura, así como también formas redondeadas. La escultura parecía entrelazarse y girar, pero era firme y sólida. El impulso vino del budismo, con un estilo más lleno de vida. Los artistas fueron muy respetados y utilizaron en sus procesos creativos la meditación, el pensamiento y la reflexión acerca de la misma verdad sagrada por muchas horas. Iglesia, estilo románico. Es necesario contextualizar que para el siglo XII los obispos y los nobles eran los señores feudales, al menos en el caso de Inglaterra. En este periodo se erigieron monasterios y abadías. Por los que aún quedan, se sabe que son construcciones muy sólidas, caracterizadas por arcos semicirculares que descansan sobre pilares macizos, con muy poca ornamentación y muchas vigas o nervios cruzados entre los pilares para sostener las enormes bóvedas que las caracterizan. Estas imponentes construcciones fueron concebidas para combatir en la tierra las fuerzas oscuras hasta que la hora que sonara el triunfo en el día del juicio final. Es aquí donde más encontramos el arte como un instrumento leccionador religioso, donde teólogos asesoraban a los artistas para inscripciones en latín y griego. Estilo gótico. Este estilo surgió a partir del descubrimiento de que los muros macizos eran innecesarios. Tal y como se puede ver en la imagen,
Lo único que se requería eran delgados pilares, estrechos nervios, enormes ventanales y suplantar los arcos semicirculares por los arcos apuntados. Es decir, lograr que dos segmentos del arco se encontraran en un mismo punto. El resultado insignia es lo que tienes enfrente, la Catedral de Notre Dame. Por otra parte, los pintores tenían la más importante labor de iluminar manuscritos y mostrarnos emoción intensa y armonía en la escena completa de sus figuras. El propósito no era representar la realidad, sino lograr conectar al fiel o espectador con esa imagen, pues era claro que los conocimientos de los artistas de esta época sobre el cuerpo humano eran mayores a los que tenían los pintores del siglo XII. No existía el retrato como hoy lo conocemos. Más bien dibujaban figuras convencionales, les añadían el emblema de su función, es decir, una corona y un centro para un rey, una mitra y un báculo para un obispo, y le agregaban su nombre y, aunque sí sabían de proporciones, prescindían de ellas por no considerarlas importantes. Otro elemento arquitectónico representativo de este periodo es la Torre de Pisa de Nicolas Pisano. Él emuló a los maestros franceses. Otro de los pintores más famosos de esta época fue Giotto di Bondone. Sus pinturas, murales o frescos daban la sensación de ser estatuas. Con él resurge la ilusión de crear profundidad sobre una superficie plana, cambiando el concepto de la pintura, pues ahora parecía que todas esas imágenes religiosas estaban sucediendo frente a los ojos del espectador, lo que le dio mucho respeto y notoriedad. Finalmente tenemos la época del refinamiento. Por primera vez en mucho tiempo, los templos religiosos dejaron de ser el centro de atención de la arquitectura y se dio paso a la construcción de puentes, puertas, edificios y palacios. En la escultura se dejó atrás solo construir en tamaños monumentales y se comenzaron a producir figuras pequeñas hechas de marfil. Por otra parte, en ese periodo la pintura tuvo como máximos protagonistas la observancia y la representación fiel de las cosas. Todo esto fue gracias a la ruptura de relaciones con la nobleza y la religión. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de este recorrido. Hasta pronto.